Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Mauricio Sánchez, Alisa Nicole Mojica, Juanita Linares y el día de hoy vamos a hablar sobre el principio de economía de movimientos. La economía de movimientos implica el análisis cuidadoso de los movimientos corporales que se emplean para realizar una tarea. Su propósito es eliminar o reducir movimientos ineficientes y facilitar y acelerar los movimientos eficientes. A través del estudio de los movimientos en conjunto con los principios de la economía de movimientos, el trabajo puede rediseñarse para que incremente su eficacia y genere un elevado índice de producción. Frederick Taylor, junto con Frank y Lillian Gilbreth, desarrollaron los principios básicos de la economía de movimientos, pero los Gilbreth fueron los pioneros en el estudio de movimientos manuales y desarrollaron leyes básicas de la economía de movimientos que aún se consideran fundamentales. Existen diferentes principios básicos de la economía de movimientos, tales como movimientos básicos del cuerpo humano, disposición y condiciones en el sitio de trabajo, diseño de las herramientas y el equipo, solo los pasos necesarios, pedales de pie y otros medios. No utilice las manos como agarraderas, ubicar convenientemente los controles de máquinas, provisión y disposición del trabajo, iniciar y parar simultáneamente, opuesto y simétrico, ritmo para evitar el titubeo, ruta de movimientos en curva natural, deslizar en lugar de cargar, aproveche la gravedad, no se oponga, permitir la libertad de movimiento, iluminación, ruido y distracciones. Es importante recordar que todos los principios no son aplicables a todo el trabajo y algunos solo tienen aplicación por medio del estudio de micromovimientos. De los anteriores, los principios fundamentales son movimientos básicos del cuerpo humano, disposición y condiciones en el lugar de trabajo y diseño de las herramientas y el equipo. Utilización del cuerpo humano siempre que sea posible. Las dos manos deben comenzar y completar sus movimientos a la vez. Nunca deben estar inactivas las dos manos a la vez, excepto durante periodos de descanso. Los movimientos de los brazos deben realizarse simultáneamente y en direcciones opuestas y simétricas. Debe aprovecharse el impulso cuando favorece al obrero, pero debe reducirse a un mínimo si hay que contrarrestarlo con un esfuerzo muscular. Son preferibles los movimientos continuos y curvos a los movimientos rectos en los que hay cambios de dirección repentinos y bruscos. Los movimientos de oscilación libre son más rápidos, más fáciles y más exactos que los restringidos o controlados. El ritmo es esencial para la ejecución suave y automática de las operaciones repetitivas y el trabajo debe disponerse de modo que se pueda hacer con un ritmo fácil y natural. El trabajo debe disponerse de modo que los ojos se muevan dentro de los límites cómodos y no sea necesario cambiar de foco a menudo. Distribución, lugar de trabajo. Debe haber un sitio definido y fijo para todas las herramientas y materiales con objeto de que se adquieran hábitos. Las herramientas y materiales deben colocarse de antemano donde se necesitan para no tener que buscarlas. Deben utilizarse depósitos y medios de abastecimiento por gravedad para que el material llegue tan cerca como sea posible del punto de utilización. Deben utilizarse siempre que sea posible dispositivos que permitan al operario dejar caer el trabajo terminado sin necesidad de utilizar las manos para despacharlo. Deben preverse medios para que la luz sea buena y facilitarse al obrero una silla del tipo de altura adecuado para que se siente en buena postura. La altura de la superficie de trabajo y la del asiento deberán combinarse de forma que permita al operario trabajar. El color de la superficie de trabajo deberá contrastar con el de la tarea que realice para reducir así la fatiga de la vista. Diseño de herramientas y el equipo. Debe evitarse que las manos estén ocupadas sosteniendo la pieza cuando ésta pueda sujetarse con una plantilla, brazo o dispositivo accionado por el pie. Siempre que cada dedo realice movimiento específico, debe distribuirse la carga de acuerdo con la capacidad inherente a cada dedo.
Las palancas de mano deben situarse en posiciones que permitan al operario manipularlos con un mínimo cambio de posición del cuerpo y un máximo de ventajas mecánicas. ¿Qué herramientas utilizan los principios de la economía de movimientos? Primero, diagrama de manual. Segundo, lista de verificación de la economía de movimientos. Como ya lo sabemos, el diagrama de manual es una herramienta de registro de información que se emplea en el estudio de movimientos del operario. Y la lista de verificación de economía de movimientos se divide en 5 partes. La primera, suboperaciones. La segunda, movimientos. Tercera, paros, retrasos. Cuarta, ciclos. Y quinta, tiempo de máquina. Suboperaciones. Primero, puede eliminarse una suboperación como innecesaria mediante un cambio en la orden del trabajo, mediante un cambio en la herramienta del trabajo, mediante un ligero cambio del material, mediante un ligero cambio en el producto. Puede hacerse más fácilmente una suboperación mediante el uso de las mejores herramientas, mediante la modificación de la distribución del trabajo, mediante mejores alturas del lugar del trabajo. Movimientos. Primero, puede eliminarse un movimiento como innecesario mediante un cambio en la orden de trabajo, mediante la combinación de herramientas. Segundo, puede hacerse el movimiento más fácil mediante un cambio en la distribución acortando distancias, mediante un cambio de la dirección de los movimientos, mediante el uso de diferentes músculos. Paros. Primero, puede eliminarse el sostener. Sostener es extremadamente fatigoso, como innecesario mediante un dispositivo simple de sujeción o soporte. 2. Puede hacerse más fácil el sostener mediante el acortamiento de su duración, utilizando grupos de músculos más fuertes tales como las piernas con dispositivos operados con retrasos. Primero, puede eliminarse o acortarse un retraso como innecesario mediante un cambio en el trabajo que cada miembro realiza, equilibrando el trabajo de los miembros del cuerpo, trabajando de manera simultánea en 2 artículos, alternando el trabajo con cada una de las manos, haciendo el mismo trabajo pero fuera de fase. Tiempo máquina. Primero, puede reducir el tiempo de máquina mediante el uso de mejores herramientas, mediante el uso de herramientas combinadas, mediante el uso de alimentación y velocidades más rápidas. El principio de economía de movimientos también tiene otras herramientas tales como la lista de verificación para evaluar estaciones de trabajo y la lista de verificación para evaluar la máquina. En la lista de verificación para evaluar estaciones de trabajo, el primer ítem que se tiene en cuenta es la estación de trabajo sentado. Aquí existen 4 preguntas. Una de ellas, por ejemplo, es que si se ajusta fácilmente la silla de acuerdo con las características siguientes. Tienen diferentes dimensiones y medidas y la respuesta única es sí y no. La segunda pregunta es que si se ha ajustado adecuadamente la silla con sus 4 diferentes opciones para seguir indagando sobre el tema. La tercera es que si es ajustable la cubierta de la estación de trabajo. La cuarta, que si se alternan periodos de trabajo con periodos de descanso. En la estación de trabajo con computadora tenemos 3 preguntas. La primera es que si se ha ajustado la silla, el teclado, el ratón y por último la pantalla. La segunda está el teclado lo más bajo posible, sin que esté a tope con las piernas, y la tercera es que si la pantalla está colocada de 16 a 39 pulgadas de distancia respecto a los ojos. Y en la última parte de esta lista tenemos la estación de trabajo parado. Consta de 4 preguntas, pero con menos opciones que en las preguntas anteriores. La primera es que si es ajustable la superficie de la estación de trabajo. La segunda, que si hay suficiente espacio para las piernas. En la lista de verificación para evaluar la máquina tenemos la primera parte, que es la eficiencia de la máquina y seguridad. En ella se pueden observar 5 preguntas y entre estas están más que todo preguntas acerca de manijas, botones y palancas. Y por ejemplo también podemos encontrar la de guardas y cerrojos para evitar accesos prohibidos. Posterior a esto se encuentra el diseño de controles generales. En ellos se abarcan 4 preguntas importantes, las cuales tienen en cuenta los colores, la identificación y la codificación. En el diseño de controles de emergencia se debe contestar de manera clara y concisa debido a que es uno de los ítems más importantes a tener en cuenta en esta lista de verificación, porque el trabajador, es decir el operario, estaría en grave riesgo si no se toma en cuenta de manera oportuna. En la ubicación de los controles de la lista se tienen en cuenta 9 preguntas. Entre estas están los controles principales enfrente del operador a la altura de los codos. Otra de ellas es que si están ubicados los controles en la secuencia de operación adecuada. Otra, por ejemplo, también es que si se utilizan 3 o menos pedales. En
En el diseño de la pantalla de la máquina se tienen en cuenta diferentes preguntas tales como que si se utilizan lámparas indicadoras para llamar la atención del operador, que si se utilizan punteros móviles para indicar las tendencias y si están agrupadas las pantallas que se relacionan mutuamente. En la compatibilidad de la pantalla de control se hacen preguntas como por ejemplo que si se utiliza la retroalimentación para indicar el término de la acción, tanto el control como la pantalla tienen una relación directa, la lectura de la pantalla aumenta de izquierda a derecha y todas estas se responden con sí o con no. La última parte de esta lista, llamada diseño de etiquetas, relaciona 5 preguntas tales como: ¿se utiliza un lenguaje claro y conciso? ¿Las letras subtienden al menos 12 minutos de largo que forma el ángulo visual? ¿Se utilizan letras mayúsculas solo en algunas palabras? La importancia de los principios de economía de movimientos radica en que pueden aplicarse tanto a trabajos de oficina como a trabajos de taller, y se encuentra en ellos también una base para mejorar el rendimiento al máximo, la eficiencia y reducir la fatiga de los trabajos manuales, facilitando la vida de los operarios y disminuyendo los costos a las empresas. De los movimientos. Entonces, según los principios de la economía de movimientos respecto a la utilización del cuerpo humano, los movimientos deben corresponder al orden o la clasificación que es más baja, es decir, reduciendo al mínimo el esfuerzo empleado en ejecutar cada acción. Una tabla de clasificación de los movimientos en la que se basan en las partes del cuerpo que sirven de apoyo a las partes que se mueven cuando se ejecuta alguna operación. Y la vamos a demostrar en la siguiente tabla para que puedan entender bien lo que estoy diciendo. Observar, a medida que aumenta la clase de movimiento, las partes del cuerpo con las que se emplean se incrementan en forma acumulativa. Es decir, que mientras más baja sea la clase, más movimientos se ahorrarán. Por esto, es evidente que los esfuerzos de los especialistas encargados del estudio de los movimientos se deben enfocar en disponer el lugar, las herramientas y el equipo de tal manera que la clase de movimientos necesarios para ejecutar las operaciones sean los más bajos posibles. Bueno, ahora les vamos a hablar acerca del estudio de los micromovimientos. Entonces, como ya lo explicamos anteriormente, los TERBLIX también hacen parte fundamental del estudio de los micromovimientos, ya que este método es el que nos ayuda a dividir las actividades en movimientos o en un pequeño grupo de movimientos. En ciertas clases de operaciones existen ciclos muy cortos. Regularmente estos ciclos son muy repetitivos, lo cual constituye una fuente importante de optimización de la operación. Por lo tanto, debemos analizar con más detalle para determinar dónde es posible ahorrar movimientos, esfuerzos y ordenar la sucesión de estos mismos.
Bueno, ahora entonces Frank y Lillian decidieron dividir el trabajo en 17 movimientos fundamentales, los cuales lo dividieron entre Trelbricks eficientes y los Terbricks ineficientes. Ahora, estos Trelbricks eficientes, ¿qué es lo que hacen? Estos contribuyen directamente al avance o el desarrollo del trabajo. Estos movimientos se pueden reducir, pero es muy difícil eliminarlos por completo. Por otro lado, los ineficientes son aquellos que no permiten avanzar el trabajo y estos deben ser eliminados aplicando los principios del análisis de la operación y del estudio de movimientos. Adicionalmente se clasifican en, primero, los mentales o los semimentales, que son buscar, seleccionar, colocar en posición, inspeccionar y planear. Segundo, retardos o dilaciones, que son retraso evitable, retraso inevitable, descansar y sostener. Tercero, de naturaleza física o muscular, que son alcanzar, mover, soltar y precolocar en posición. Por cuarto y último tenemos de naturaleza objetiva o concreta, que son usar, ensamblar y desensamblar. El sistema de movimientos predeterminados se asignan a movimientos fundamentales y a grupos de movimientos que no se pueden evaluar con precisión mediante los procedimientos ordinarios de estudio de tiempo con cronómetro. Estos también son el resultado de estudiar una muestra grande de operaciones diversificadas con un dispositivo de ritmo como una cámara de filmación o videograbación. El sistema de tiempo predeterminado tiene este nombre porque se usan para predecir los tiempos estándar de nuevos trabajos que resultan del cambio del método actual a uno propuesto. Entre los principales sistemas de tiempos predeterminados tenemos el AIM-TM, Work Factor, GPD y BAMT. El AIM-TM se define como un procedimiento que analiza cualquier operación manual o método con base en los movimientos básicos necesarios para ejecutarlos, asignando a cada un tiempo tipo predeterminado que se define por la índole del movimiento y las condiciones en las cuales se efectúa. El Work Factor es una técnica de rápida aplicación para determinar el tiempo aproximado que se requiere para ejecutar la porción manual de un trabajo. Es decir, se basa en el principio de 4 variables. El primero es el miembro del cuerpo usado, en donde toma el tiempo de los movimientos considerados de los siguientes miembros: dedos y manos, brazos, giro de antebrazo, troncos y pie. El segundo es la distancia recorrida, en donde mide la distancia en línea recta entre los puntos de partida y llegada del arco descrito por la parte del miembro usado. Tercero es el control manual necesario, en donde considero 4 elementos fundamentales. El primero es la detención definida, que son los movimientos que cesan a voluntad del operario que no comprende movimientos ante un obstáculo. El segundo es por precaución, que es el cuidado necesario para prevenir un daño o accidente. El tercero es un cambio de dirección. Es el control necesario para cambiar la dirección del movimiento. También tenemos por conducción, que es el control manual necesario en un movimiento a través de un espacio estrecho o un área reducida. Y por cuarto y último tenemos el peso o resistencia, en donde se analiza el peso o resistencia de los productos manuales para clasificar movimientos y evitar daños. El GPD son conceptos básicos de bases de datos. Una base de datos es un conjunto de datos ordenados según ciertas reglas y criterios que pueden consultarse. El programa que nos permite el almacenamiento de los datos y que facilita su consulta se llama Sistema Gestor de Bases de Datos. El BMT estuvo precedido por un estudio en el campo de aplicación validez oportunidad del uso del tiempo predeterminado en movimientos universales fundamentales, como una lógica generalización de los datos técnicos normalizados. El ModApps mide el tiempo que toma hacer un trabajo sin medir cada movimiento individual, es decir, es una versión mejorada del MTM con tanta fuerza que en la actualidad se han puesto en industrias, oficinas y hospitales. Este sistema maneja unidades denominadas módulos que equivalen a 0.129 segundos.